Hola, mi nombre es Norman y hoy les voy a explicar cómo cuidar esta plantita. Se llama Alocasia. En este caso particularmente, Alocasia macrorhizos variegata. Variegata porque, si vemos, la hoja no es completamente verde. Eso se llama, en inglés, variegation, que básicamente lo que quiere decir es que la planta en algunas áreas, en una forma no muy científica de explicarlo, en algunas áreas no tiene clorofila. ¿Esto qué significa? Pues por un lado, estéticamente, pues que produce una hoja muy interesante, que puede ser bien particular y distinta. De hecho, en esta planta normalmente no hay dos hojas iguales, lo que la mantiene un poco entretenida o divertida. Pero por el otro lado hay que tener en mente que esos detallitos pueden afectar ciertas cositas en la planta. Esos detalles los vamos a ver un poco más adelante en el video. Quería comenzar un poco primero por explicar las necesidades de luz que tiene esta planta. Inicialmente, lo más importante para tener en mente es que esta planta es muy adaptable. Ella utiliza su capacidad de generar la coloración blanca o la coloración verde para adaptarse a la cantidad de luz que tiene. Mientras menos luz tiene, más verde se pone, y mientras más luz tiene, más blanca se pone. Esto no varía en una hoja ya existente, sino en las siguientes hojas que van naciendo. Entonces, si tenemos una planta que está un poco más verde, como esta, y la ponemos al sol, lo más probable es que comience a sacar hojas que tienen un poco más de blanco, como estas. También hay que tener en mente que con todo y eso, esto no es una planta que disfruta del sol, es decir, es una planta que en realidad está su situación más ideal o donde está más feliz es donde tenga luz alta pero indirecta, es decir, está en sombra pero no en oscuridad, está en una ventana donde no pegue el sol todo el día. Puede ser que le pegue al principio de la mañana, temprano, tipo entre 7 y 9 de la mañana, casi que hasta menos de las 9 de la mañana, o en la tarde, después de las 4 de la tarde, máximo lo más temprano posible sería tipo 3 y media, pero preferiblemente que no le pegue el sol y aún así tenga bastante luz. Cuando le pega el sol no crece tanto, se reduce un poco en tamaño, y una de las cosas que más se disfrutan de esta planta es la capacidad de generar hojas grandes, como vemos en esta, que es mucho más grande. Es la misma especie exacta que esta. Entonces, si queremos hojas grandes, lo esencial es no exponerla tanto al sol. Y por el otro lado, bueno, si queremos hojas más claras, pues queremos tratar de llevarla a lo más iluminado posible. Si queremos hojas verdes, lo llevamos un poquito más hacia la oscuridad. Nunca muy oscuro, es decir, nunca muy lejos de una ventana, pero siempre tratando de que la iluminación se mantenga relativamente alta para que la planta esté en su mínimo necesario, que se mantenga contenta. Un detalle que debemos tener en mente con respecto al color de la planta, al color de la hoja, es que mientras más blanca es la hoja, menos clorofila tiene. La clorofila, si investigamos un poquito sobre plantas, sabemos que la clorofila es esencial para la vida de una planta. Es lo que utiliza para generar lo que llamaríamos su alimento a través de la luz solar. Al no tener clorofila, pues esa hoja no produce nada para la planta, y por lo tanto, a pesar de que una hoja blanca perfecta parece algo salido de otro mundo, algo muy bonito, esa hoja va a morir rápidamente. No es signo de preocupación, la planta misma está tomando esa decisión. Esa hoja no está produciendo nada, pero está consumiendo energía. Entonces la planta saca esa hoja porque tiene mucha luz, que bueno, eso está bien, pero van a ver que esa hoja un par de días después de abrir muere. Eso es perfectamente normal.
no es ningún signo de preocupación. Si acaso, pues de repente tiene mucha luz, la puedes retirar un poco. Si te están saliendo varias hojas nuevas, todas blancas, es mejor retirarla un poco de la luz para que ella empiece a producir hojas con mayor cantidad de áreas verdes, que son las áreas ricas en clorofila. Ahora les voy a explicar un poco sobre las preferencias de agua de la alocasia. Es una planta, bueno, de hecho, nativa de aquí, vive perfectamente. La podemos encontrar si dan una vuelta en cualquiera de los bosques lluviosos de Panamá o de la región de Centroamérica, inclusive en algunas áreas de Sudamérica. Están por todas partes, son típicas del suelo de la jungla, adoran el agua y la lluvia. De hecho, en la sequía lo que hacen es que si son una planta muy grande, que haya tenido un crecimiento muy vigoroso durante una época lluviosa, en la sequía lo que hacen es que van eliminando hojas y se van reduciendo y reduciendo y reduciendo. Las plantas más pequeñas va a parecer como si murieran en la sequía, pero ellas tienen un pequeño secreto, que es que ellas crecen a partir de un bulbo. ¿Qué quiere decir esto? Que la planta pareciera que muere, entre comillas, se podría decir que sí, desaparece la planta que vemos, pero ella sigue viva dentro del pote. Una vez que las condiciones regresan a su nivel óptimo, vuelve a salir. Eso es muy importante tenerlo en mente, porque a veces de repente cometemos un error en el cuidado, se nos olvidó, nos fuimos de viaje y regresamos y la plantita parecía que estaba muerta. Denle una oportunidad, la vuelven a regar, esperan un par de semanas y van a ver que hay una pullita saliendo del pote, y eso es la misma planta, no es una nueva, es la misma que está volviendo a recuperarse cuando las condiciones otra vez se prestan para eso. Es una planta que disfruta mucho del agua, requiere mucha agua, pero hay que tener en mente que tiene que drenar. Entonces es riego muy frecuente, pero con buen drenaje. Si vemos aquí en el fondo, bueno, de hecho esta, miren que está bastante húmeda, de hecho recogió agua de lluvia más temprano hoy. Todos estos huequitos que vemos aquí son para eso, para que la tierra respire. El agua entra, sale, no se queda aquí estancada. Cuando el agua se queda estancada, la planta se pudre. Entonces es importante tener en mente que no podemos dejarla completamente estancada. El pote va a venir con una bandejita de drenaje, principalmente para no hacer desastre en casa, pero hay que tener en mente que va a drenar en esa bandejita, y luego la bandejita debemos vaciarla y lo volvemos a colocar para ya no acumular más desastre. Pero sí es importante tener en mente que no se quede ahí emposada en agua, porque las raíces se van a podrir y ahí eso sí va a matar la planta. Bueno, básicamente el agua no tiene mayor complicación que esa. Es preferible regarla un poquito menos cuando en duda. O sea, si ves que la planta se está poniendo muy amarilla, pero no seca, amarilla como... ¿cómo explicarlo? Como si estuviera deshaciéndose, pero no es dura, sino más bien es como una masa mohosa. Se está pudriendo la planta, deja de regarla, déjala como una semana sin agua y vuelve a empezar el ciclo, y lo dejas que se seque un par de días, 3 días, vuelves a regar y vas midiendo poco a poco hasta que veas que las hojas están consistentemente verdes, se está cuidando bien, se está manteniendo bien, está dando hojas nuevas. Siempre que esté dando hojas nuevas es una buena señal. De hecho, cuando la planta está contenta, da hojas nuevas sin que las viejas mueran. Pero cuando está en un ciclo como estándar, o en un ciclo que digamos que no está en crecimiento, sino en mantenimiento, cuando da una nueva, una muere. Es un ciclo constante, tampoco es algo de preocupación, esa es su forma normal
de estar de repente en esos momentos que vemos que igual está sacando constantemente una hojita nueva, pero está muriendo una, le podemos echar un poquito de fertilizante o buscamos como un humus de lombriz o algo por el estilo que ayude a mejorar un poco la tierra. Eso va a hacer que la hojita no muera, pero sigan saliendo nuevas y se pone un poco más frondosa la planta. Finalmente, les voy a explicar un poco sobre la tierra. La tierra de las alocáceas pues, va muy de la mano con lo que les explico sobre el que le gusta el agua. Entonces hay que tener en mente que debe ser una tierra que permita que el agua se retenga, más que no se empose. Entonces la tierra debe respirar. ¿Qué quiere decir esto? Que una tierra que es rica en materia orgánica, que tiene también, por ejemplo, trocitos de coco, trocitos de esos de sustrato de ribasmí, ese tipo de tierra que no es nada más tierra negra, porque la tierra negra se vuelve como un pegoste cuando está sola y no respira, y eso también pudre las raíces. Entonces esa tierra permite que las raíces respiren y no se pudran, pero retiene la humedad. Entonces esa retención de humedad hace que pues, la planta, si necesita un poco más de agua, pues lo va a agarrar de allí y se mantiene sana. Y bueno, finalmente, un punto que es bastante delicado con esta planta es que parece ser la comida favorita de los ácaros. Los ácaros son, en este caso particularmente uno que se llama ácaro araña, que hace como unas pequeñas telarañas debajo de las hojas y lo que se ve es como unos puntitos, pareciera que la hoja estuviera sucia. Pero una vez que empieza a desarrollarse la comunidad de ácaros, la hoja empieza como a verse más blanca y a arrugarse y a ponerse más fea, y luego varias hojas empiezan a morir y eventualmente se comen toda la planta para adentro. Eso le puede pasar desde pequeñitas hasta las más grandotas, la pueden destruir. Es importante en este caso tener en mente que a pesar de que son una plaga un poquito fastidiosa, no representan ningún peligro para nosotros. Y no es tan difícil de eliminar. Es difícil para un caso como alguien como yo que tiene muchas. Pero si tienes una sola plantita en casa, es súper sencillo eliminarla. Básicamente puedes adquirir un jabón insecticida, por ejemplo el de Planta Feliz es muy bueno. Con ese jabón le echas bastante, o sea que gotee jabón por los lados la hoja, y luego con un poquito de papel absorbente le pasas por debajo y por encima la hoja, le echas un poquito más de jabón y eso lo repites un día sí, un día no, por el transcurso de unas 2 semanas y la plaga va a desaparecer. De hecho, es como los antibióticos, que los primeros días se siente que hay un efecto y luego no sabes si estás haciéndolo bien o no, porque los primeros días vas a eliminar las que están vivas, pero luego quedan los huevos. Y por eso es que hay que seguir aplicándolo un día sí, un día no, un día sí, un día no, para detener ese ciclo de reproducción que tienen y evitar que vuelvan a nacer. Entonces, al principio vamos a eliminar esas que están vivas, la planta se va a ver perfectamente bien, al segundo día vas a llegar y vas a ver la hojita y dices, pero es que ya no hay. Sí, pero hay que seguir haciéndolo porque los huevos están ahí, son microscópicos, invisibles y van a eventualmente nacer. Entonces, ese ciclo va a permitir que se eliminen por completo. Una vez que la eliminas por completo, pueden volver a pasar, pueden volver a llegar, pueden llegar por el aire con abrir una ventana, pueden llegar pegados a la ropa de uno si tocaste alguna planta que ya la tenía. Es muy común que pase, no es señal de que la planta va a morir absolutamente, nada por el estilo. Si no le prestas atención, pues sí, pero al prestar atención, el tratamiento es muy sencillo. De hecho, hasta con un par de gotitas de jabón de lavar los platos mezcladas con medio litro de agua, también se puede hacer la misma solución.
Inclusive en algunos casos hasta después de limpiar puedes rociarle un poquito de alcohol como el que todos estamos usando hoy en día para lavarnos las manos, y con eso también puedes evitar ese ciclo reproductivo del ácaro. Y bueno, básicamente con eso deberías tener todas las herramientas para poder cuidar de la mejor forma tu alocasia, y espero que la disfrutes.